Área de Izquierda Unida, en su nombre tiene la palabra su portavoz, señor Sanz. Presidente, invitados, invitadas, diputados, diputadas, señor presidente del Gobierno de Aragón, buenos días a todas y a todos. Afrontamos hoy uno de los debates, desde luego, más importantes de la legislatura y yo me atrevería a decir, señor Lambán, que de las últimas décadas, habida cuenta de los desafíos, ¿no?, que nos plantea este momento. Un momento de crisis sistémica, profunda, agudizada por el fin de las energías baratas, y en el que las guerras, ahora 18 en activo en todo el mundo, de alta intensidad, no son sino otra expresión más de esta realidad. Guerras en las que siempre mueren y hacen negocio los mismos, guerras en las que también mata el silencio y las vallas con concertinas, por ejemplo, en Melilla, a quienes huyen de estas mismas guerras. Una crisis que ha puesto contra las cuerdas, señor Lambán, las capacidades de nuestro sistema, las capacidades públicas y los límites de su marco de intervención para dar respuesta de forma efectiva a las necesidades de la población y del planeta. Pero quizá lo más preocupante, a juicio de esta formación política, es la impugnación precisamente de los valores éticos que inspiraron el frágil, y digo frágil por lo limitado del alcance real de sus conquistas, avance democrático en nuestra consolidación de la democracia en nuestra comunidad política. Y ha habido debates aquí que lo han puesto de manifiesto. Le hablo de la solidaridad, le hablo de la justicia y le hablo de la equidad y la igualdad como principios para evitar y, en cualquier caso, corregir desigualdades y garantizar derechos. Y eso exige intervención pública. Y eso exige tomar partido. Han sido muchas las veces, señor Lambán, en las que usted y yo hemos intentado debatir con usted precisamente sobre una cuestión que es el punto de partida, sobre esta cuestión. Pero la verdad es que ha sido complejo abordar con usted este debate y, lamentablemente, sin mucho éxito, llegó usted ayer a un debate con una propuesta que nos parece, ya se lo digo y se lo dije ayer, decepcionante, pero que tampoco nos sorprende, señor Lambán, no nos sorprende su debate de ayer. Desde el último debate del Estado de la Comunidad le hemos venido interpelando a usted de forma reiterada en esta dirección, pidiéndole precisamente que tomase partido en favor de la solidaridad y la justicia para trasladarla a los nuevos marcos y las nuevas políticas que necesariamente tienen que desarrollarse y para permitirnos afrontar los retos a los que estamos llamados a dar respuesta de forma justa. Esos horizontes compartidos de los que usted hablaba de futuro. Y le hemos exigido voluntad y audacia para frenar esa desigualdad, para mejorar mediante políticas públicas muy concretas las condiciones materiales de la vida de los aragoneses y de las aragonesas. Usted ha elegido no escucharnos en no pocas ocasiones y lo está haciendo cada vez más y de forma recurrente desde lo peor de la pandemia. Y lo que Izquierda Unida le plantea no es más que una posición profundamente socialdemócrata, es decir, repartir la riqueza mientras se genera y garantizar que el sector público es fuerte y cuenta con capacidad suficiente para corregir desigualdades y garantizar derechos sin desdeñar el utilizar ninguna de las palancas a su disposición, productiva, fiscal o los servicios públicos. Ayer más bien y hoy también nos viene a plantear que refrendemos un marco de actuación que Izquierda Unida no comparte, porque está instalado, y usted así lo ha reclamado también, en un principio y en un planteamiento profundamente neoliberal que, desde luego, a nuestro juicio, no va a ser capaz de dar respuesta a las necesidades a las que tenemos que hacer frente. Un planteamiento que le hemos dicho también nos parece inmovilista y nos parece poco audaz. Y hemos afeado el concepto que ustedes tienen de pacto, porque ustedes apelan al pacto de forma recurrente y lo convierten, en vez de en esa poderosa herramienta que debería de servirnos para superar las dificultades, al final lo convierten en, en un trágala que en muchos casos se malversa porque no se cumple. Y además se interpreta como coartada en no pocas ocasiones para continuar perseverando en recetas del pasado que no dan respuesta a problemas nuevos. He estado atento al argumento de las derechas. Las derechas no han contestado su marco básico de planteamiento. Más bien al contrario, le han dicho que ellos gestionarían mejor cuando todos sabemos que evidentemente eso tampoco es cierto. Pero lo que yo le planteo, lo que le planteamos es que cambiemos el marco, que hablemos desde otro lugar. Porque tampoco, como utilizan ustedes el autogobierno, que lo utilizan permanentemente como parapeto, para escudarse y no atender a las obligaciones propias cuando son competencia suya,
nosotros le planteábamos, y usted lo decía ahora en su intervención, que lo aprovechen para garantizar plenamente derechos, señor Lambán, competencias estatutarias, competencias que le son propias, competencias que deben garantizar derechos del pueblo aragonés y su territorio, y también deben servir para impulsar un proceso federalizante del Estado español. Ese marco, el suyo, en el que ustedes muchas veces utilizan verde, social y digital como meras etiquetas, pues al final nos lleva a problemas serios si no somos capaces de situar encima de la mesa alguna cuestión importante, de la que luego hablaré. Y la tercera cuestión a la que usted hace referencia de forma recurrente es la superación de las ideologías y la transversalidad. Pero a nosotros nos parece que lo hace con el único propósito, en muchos casos, de abandonar la óptica progresista a la hora de afrontar los retos del presente y del futuro. Y no hay más que ver el orden de prioridades de su Gobierno, los ritmos de desarrollo de la agenda social o la inexistente voluntad en no pocas ocasiones para garantizar un reparto de la riqueza de forma justa y de los esfuerzos. Y le hablaba de la fiscalidad, de la que luego hablaré, también hablaba de economía en muchos debates previos. Por lo tanto, lo que Izquierda Unida plantea hoy es que intentemos resolver una cuestión sencilla de forma colectiva para afrontar debidamente el futuro, que es cómo afrontamos colectivamente los problemas y las incertidumbres que sufren las personas a las que representamos. Es sencilla y es compleja. Y es compleja porque Izquierda Unida no está aquí, ni ustedes tampoco, para aportar unas certezas que exceden a nuestra capacidad. Hoy sería absolutamente presuntuoso dar seguridades en cuestiones que son absolutamente complejas. Somos muy conscientes y rigurosos con lo posible, señor Lambán, con las limitaciones de esta Cámara, de su Gobierno, las propias limitaciones que tiene nuestra formación política, aunque a veces gusta en exceso en esta Cámara caricaturizar nuestra voluntad de justicia, quizás para ocultar la falta de voluntad de justicia de otras formaciones políticas. Pero lo que sí debemos hacer es exigirnos utilizar nuestra capacidad al máximo para generar seguridad material a los aragoneses y las aragonesas. Impedir que la desigualdad siga creciendo, señor Lambán. Y eso se hace garantizando, además, necesariamente sostenibilidad, equidad, fortalecimiento de los servicios públicos, vertebración del territorio e impulso de un nuevo patrón productivo perdurable, que deje atrás la precariedad, la excepcionalidad y genere empleo de calidad. Porque hoy, señorías, señor presidente, de poco nos van a servir los sueños y de poco nos sirven las cifras, las macrocifras, los datos macroeconómicos, si al final los cimientos de ese crecimiento se asientan en la desigualdad, la perpetúan, y eso es lo que hoy caracteriza nuestro patrón de crecimiento y nuestra realidad cotidiana, la de miles de familias, la desigualdad. Izquierda Unida es muy previsible, vuelve a poner el foco en la desigualdad y volvemos a exigir que intervengamos desde todas esas palancas las citadas antes para intervenir en la misma. Datos, señor Lambán, los hemos debatido en muchas ocasiones. Los últimos datos del INE. Empezamos el año 2022 con 74.000 personas en situación de pobreza severa. Multiplicamos por 3 la cifra de hace 2 años, por 3. Un incremento en punto porcentual la tasa de pobreza o exclusión social en Aragón hasta el 20%. Se ha disparado en 4 puntos la pobreza material y severa de Aragón. Una realidad que se traduce en que 6 de cada 10 aragoneses y aragonesas tienen problemas para llegar a fin de mes. Y todo eso a pesar de que las cifras de empleo no son las de otras crisis, gracias, entre otras cosas, a las reformas estructurales de la reforma laboral planteada por el Gobierno de la Nación y, en este caso concreto, por la ministra Yolanda Díaz. Una reforma laboral que, además, usted también negó, pero que está generando grandes éxitos. Y le hablaba de desigualdad. La brecha entre ricos y pobres, aunque a la patronal no le guste utilizar estos términos o que los usemos en sede parlamentaria, a usted a veces tampoco, se dispara. Lo que tienen el 20% más y lo que tienen el 20% menos sigue creciendo. Y eso tiene concreciones. En Aragón, 800 personas más han engrosado la lista de ser agraciados por ser los más ricos de Aragón. 14.812 personas que acumulan ya prácticamente más del 72%, el 72,5% del Producto Interior Bruto. Y, entre tanto, 265.000 personas en Aragón tienen serios problemas y pueden caer en la pobreza. El PIB se recupera, pero no se reparte de forma justa. Y a nosotros lo que nos preocupa, y nos preocupó mucho ayer, es que ayer subiese a esta tribuna y en su discurso no citase ni una sola vez la palabra salario, ni una sola vez la palabra trabajador y trabajadora, ni una sola vez. El día en el que comenzaban las movilizaciones precisamente para exigir a la patronal que cumpla. Una patronal que está incrementando sus beneficios de forma obscena hasta un 84% en el primer semestre, según los datos del Banco de España. Una patronal responsable del incremento desmesurado del coste de la vida. Baja la inflación en primera ronda, es cierto,
pero se mantiene la de la segunda ronda. Por lo tanto, se certifica que el patrón inflacionista responde también a la avaricia de unos pocos que quieren mantener su tasa de ganancia. Y lo que le pide Izquierda Unida es intervenir desde nuestras capacidades. La primera política, señor Lambán. Usted tiene que subir aquí a hablar de salarios. La primera política. Usted tiene que pedir la misma responsabilidad que le pide a los trabajadores a las empresas para que cumplan con la negociación. Y la segunda también, política y de gestión. Tenemos capacidad. Fíjese, no se lo digo porque sí. En Aragón las cifras de incremento salarial de la negociación en la primera mitad de año son peores que las del resto del Estado. 1,76% de media frente al 2,6% interanual en el segundo trimestre en el conjunto del Estado. Y seguimos estando 42% por debajo de la media europea. Pero es que tenemos palancas también. Tenemos palancas para poder garantizar que así sea. ¿Cuáles son esas palancas? Pues las palancas son las de condicionar en buena medida todos los esfuerzos económicos para garantizar condiciones de trabajo dignas. Y usted, ayer, además, hizo una loa clarísima a las políticas de alfombra roja. Hasta su despacho entra a las empresas. Pero de los trabajadores no habló. ¿Por qué no condiciona todas esas palancas económicas, subvenciones, contratos públicos, precisamente a la garantía de cláusulas de revisión salarial? Lo vamos a plantear en los presupuestos. Ya hicimos una y no la pusieron en marcha debidamente, y vamos a intentar plantear en los presupuestos que todo eso venga condicionado, porque es necesario, señor Lambán, es imprescindible, porque si no hablamos de pobreza y de riqueza. 672 millones tienen este presupuesto en transferencias corrientes y en transferencias de capital a empresas privadas. Podrían haber condicionado estas materias. Lo vamos a seguir haciendo, porque no se puede pedir paz social, por ejemplo, a los 1.500 trabajadores que echó Stellantis desde el 2018, mientras cada año desde el 2019 le estamos arreando, permítanme la expresión, aunque no quede bien ni en mi discurso, 4 millones de euros al año a la multinacional y 52 sin PERTE. Es que esa gente no puede aplaudir estas políticas y nosotros pensamos en esa gente. Y usted debería de pensar también en esa gente para acabar con la desigualdad, es decir, para repartir la riqueza de forma justa. En circunstancias, además, como las actuales, señor Lambán, se impone también una valoración del modelo por el que ustedes están apostando. Modelo elegido, es decir, un sector puede desarrollarse de muchas maneras, que ustedes están desarrollando una sola de ellas. Y a nosotros eso nos preocupa porque creemos también que es necesario utilizar todos los fondos europeos que están llegando y todos los esfuerzos económicos que estamos haciendo desde lo público para garantizar otros actores más pegados al territorio, al bienestar, a la sostenibilidad y a los derechos laborales. La pregunta es si todo ese dinero está sirviendo precisamente para mejorar la vida de las aragoneses y de las aragonesas de forma tangible, clara. Y a veces a nosotros y a nosotras nos preocupa, porque ni siquiera en lo concreto, ni siquiera en las cuestiones que ustedes están desarrollando, se están produciendo reflexiones que creemos que son imperantes a la hora de dirigir correctamente el desarrollo de esos modelos productivos. No solo dedicarnos a esa política, como usted reivindicó, de alfombra roja, que en el fondo no pone ninguna cortapisa, sino todo lo contrario, y que no definimos, no orientamos, no planificamos y ni siquiera podemos condicionar mínimamente o no queremos condicionar mínimamente. Quizá deberíamos plantearnos contribuir a la reindustrialización del territorio desde el ámbito público. Las empresas a los pueblos no van. No, señor Lambán. Al final, ustedes lo que están haciendo única y exclusivamente es generar polos de desarrollo económico donde ya hay desarrollo económico, en los ejes de comunicación. Quizá deberíamos valorar también los efectos que está teniendo el impulso del modelo agroindustrial sobre la agricultura y la ganadería social y sostenible y familiar, el medio ambiente y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. No se está valorando. Y cuando utilicen el concepto de soberanía alimentaria, por favor, yo les pido que relean dónde nace, que relean hace 26 años cómo lo sitúa la vía campesina en la FAO, y entonces entenderemos que precisamente es todo lo contrario a la agroexportación, al agronegocio y a la agroindustria, y así por lo menos hablaremos sobre lo que tenemos que hablar y no sobre cuestiones que no sean correctas. Y si hablamos de soberanía, yo creo que también es interesante, señor Lambán, es una propuesta que le lanzo también, que hablemos de soberanía digital. Que es interesante, como está pasando en Europa, que empecemos a hablar de soberanía digital antes de echarnos en brazos y con fruición a manos de multinacionales que radican además en países donde, por ejemplo, las políticas de protección de datos son mucho más laxas que las de aquí. Y eso es un problema que podemos tener y ya está teniendo en la Unión Europea. Y quizá deberíamos hablar también
de esa apuesta por la ampliación de dominios esquiables, señor Lambán. Destrucción para hoy y hambre para mañana. Señorías, que en estos momentos tengamos que decir que la nieve y el incremento de la temperatura y el cambio climático no son compatibles, me parece de verdad. Es increíble que lleguemos a escuchar discursos en esta Cámara cuasi terraplanistas, negacionistas, por supuesto, en contextos como los que estamos viviendo. Deberíamos evitar también que lo que es una solución, como son las renovables, pueda convertirse en un problema. A nosotros nos parece interesante alguna de las cuestiones que usted dijo ayer, pero debatiremos en concreto cuando las traiga a esta Cámara. Ahora bien, ya le digo varias cosas. Yo creo que lo primero es garantizar la planificación. Hay que garantizar la planificación. Y no hay que conformarse con compensaciones. Es necesario otro modelo de desarrollo energético. Es necesario otro modelo de desarrollo energético. Y deberíamos empezar también a centrar nuestras energías en sectores económicos de futuro, escuchar también a lo que hace el territorio, a las pequeñas cosas que están sucediendo y que están sucediendo muchas, y más allá de admirarlos, apoyarlos o por lo menos dejarles hacer. Ustedes, ayer lo dijo y lo dejó bien claro, siguen con las mismas recetas que tenían en 2019 y Izquierda Unida considera que lo vivido y la situación actual aconsejan cuando menos avanzar en modelos más sostenibles y más cercanos. Y el resultado de esa política roja, de esa alfombra roja a la política de agricultura y ganadería industrial, a las grandes corporaciones, a las plataformas logísticas a pie de autovía, a las pistas de esquí, a las renovables, pues nos deja un Aragón, señor Lambán, marcado por amenazas a futuro que son preocupantes. Y a nosotros nos preocupa que no estemos analizando debidamente cuáles son los retos a los que tenemos que hacer frente precisamente para que esas amenazas no se conviertan en problemas a futuro. Necesitamos, y hay margen, el concurso de la actividad productiva pública y también el diseño de políticas públicas que condicionen la actividad productiva en torno a nuevos sectores emergentes o que responden a necesidades de primer orden. Yo le pregunto, ¿para cuándo? Yo sí que quiero una empresa pública de energía. En Francia está por debajo de la inflación precisamente, entre otras cosas, porque la tienen ahora. ¿Para cuándo el impulso decidido de una política pública de vivienda social? Otra de las cuestiones que ayer no citó ni una sola vez en su discurso, vivienda social. ¿Para cuándo el cumplimiento de la estrategia aragonesa de recuperación social y económica? 2 puntos había para hacer una farmacéutica pública, nada de nada. ¿Para cuándo el impulso de un sistema público de cuidados que vertebre el territorio y garantice derechos? ¿Para cuándo una política de aprovechamiento forestal público, con ese 1% forestal, por ejemplo, también de las obras que acordamos en su día y que tampoco se ha cumplido? Hay muchas cuestiones. Fíjense si podíamos dar respuesta a necesidades de desplegar economía donde quisiésemos, en el medio rural, que es donde realmente también se necesita para vertebrar el territorio y para garantizar derechos y para tener también recursos económicos que reviertan al mejora del bienestar social. Pero no, nos abrazamos unilateralmente al mantra de la colaboración público-privada, que es la única colaboración que entienden ustedes y que se traduce en que la hacemos entre todos y entre todas para que unos pocos saquen partido. Así que, si no están dispuestos a intervenir, como les pido, por lo menos no caigan en contradicciones en sus discursos. Y le voy a hacer varias cuestiones, señor Lambán, si me escucha, le voy a hacer varias propuestas concretas sobre este asunto. En el ámbito de las renovables, Izquierda Unida le va a pedir una moratoria hasta que no tengamos esa planificación, porque creemos que es importante. Está acordada también en esta Cámara y, por lo tanto, vamos a garantizar que no se desarrolla sin planificación absolutamente nada más que sea autoconsumo, cooperativas o comunidades energéticas, impulsando ese modelo en favor de la democratización también del acceso a la energía. En el ámbito del sector agrario, volveremos a pedirle que limite la dimensión de las instalaciones ganaderas de forma más valiente. Estamos ahora mismo en el debate de la Ley de Agricultura Social y Familiar, que elabore esa ley de integración ganadera que proteja al ganadero integrado, que destine los fondos de desarrollo rural a favorecer el modelo social de la agricultura profesional y la artesanía alimentaria, no como hasta ahora, usted daba cifras ayer de eso y lo dejaba claro, y que garantice producto, por ejemplo, ecológico y de cercanía a los comedores públicos y que impulse decididamente la ley de venta directa. Cuestiones, todas ellas, necesarias, acordadas y que no se han llevado a cabo. En el ámbito del sector turístico no se puede pedir una cosa y su contraria, señor Lambán. Nosotros le pedimos que apoye la diversificación turística, el turismo de calidad, el turismo activo, el turismo desestacionalizado, el cultural, el patrimonial y el ambiental. Pero eso necesariamente pasa por no ampliar dominios esquiables, por no unir estaciones y sí por mejorar
y sí por mejorar las infraestructuras existentes del sector de la nieve para adaptarlas al cambio climático. Y es una cuestión de coherencia. No pueden pedir una cosa o llenar sus discursos de cambio climático y de Agenda 2030 y hacer la contraria. En el ámbito de la logística, varias cuestiones que le proponemos. Un estudio sobre capacidades y necesidades de la red, con especial atención al ferrocarril, que permita planificar debidamente el futuro del sector también desde la óptica laboral y desde la óptica ambiental, y el equilibrio territorial, porque, como le decía al final, todo cae en el ámbito periurbano de las ciudades y eso, a la larga, generará desequilibrios, y lo sabemos, lo hemos vivido con otras cuestiones. Le planteamos también un plan de logística de kilómetro cero para introducir la componente ambiental y derechos laborales en un sector muy precario y que tiene una incidencia muy importante también en la lucha contra el cambio climático. Y en ese sentido también que incorpore el diseño de una plataforma que permita al pequeño comercio adaptarse a esa realidad que necesitan adaptarse, pero que están teniendo problemas. Y ya que hablamos de comercio, le pedimos que cambie la ley de comercio y que garantice que no se pueden instalar más grandes superficies en Aragón. Estas sencillas medidas, al final, son en el marco de sus políticas. Fíjese que no le estoy planteando ninguna cuestión extraña. Son necesarias si nos creemos lo de la sostenibilidad, si buscamos el desarrollo armónico, si velamos por los derechos laborales y por modelos que fijen población y actividad en nuestros pueblos. Y son solo algunas de las más de 100 iniciativas que se han aprobado en esta Cámara. Y no se han cumplido la mayor parte de ellas, señor Lambán. Y es verdad que al final tienen que desarrollar medidas de las que venimos reclamando mucho tiempo, obviamente. No podía ser de otra manera. Salud laboral, seguridad industrial, mediación hipotecaria, alquileres, algunos ejemplos. Pero no son suficientes para acortar y atajar la brecha que vivimos ahora mismo de desigualdad y, sobre todo, para dar respuesta a los aprendizajes que nos deja la COVID, la pandemia y ahora mismo el conflicto internacional que estamos viviendo, los conflictos que estamos viviendo. Porque los pactos son para cumplirlos, señor Lambán. Los pactos no son a beneficio de inventario. Los pactos requieren de una valoración, de una evaluación de las partes y del respeto al espíritu que los inspiraron. Y usted eso no lo ha cumplido. No lo está cumpliendo y Izquierda Unida le pide que cumpla. No solo con nosotros y con nosotras, también con aquellos colectivos a los que en un momento determinado les dijeron una serie de cosas o les hicieron una serie de promesas. Y ahora le hablaré de los servicios públicos, pues nos parece fundamental. Nos parece fundamental las políticas de protección. Es la hora de los servicios públicos, que garanticen derechos y condiciones materiales para una vida digna de todos y de todas, que hoy no se les está facilitando. Al igual que sucede con el modelo económico, usted ayer vino a darnos las mismas recetas que las que había en el 2019, eso sí, con algún laboratorio más, algún foro más y algún encuentro más. Pero a nosotros la situación de pérdida de capacidad salarial, la situación de desprotección y el estrés de los servicios públicos nos lleva a la reflexión de que necesitamos una reforma integral de los mismos después de una reflexión profunda, una reflexión que usted ya no quiso hacer el año pasado cuando yo debatía con usted en este mismo debate, pero que urge y es imperante. Y, claro, al final, ayer cuando le escuchaba a uno, casi le parecería cómico si no le diese realmente, si no le pareciese terrible realmente escucharle decir en el debate, por ejemplo, que las dos leyes de simplificación han servido para garantizar derechos de la ciudadanía, señor Lambán. Dos leyes de simplificación para poner alfombra roja a la empresa, pero para los ciudadanos nada de nada. Los derechos siguen siendo un obstáculo. Se ha hablado mucho aquí de listas de espera, mucho de las listas de espera quirúrgicas, más de 7.300 personas, a las que habría que sumar las 133 días de espera de consultas externas, o que en primaria ya estemos en el doble de tiempo que hace 5 años, pero una cuestión que es recurrente y es estable y establecida en todos los servicios públicos. 1.621 personas con derecho a prestación de atención a la dependencia que no la están recibiendo, 5.000 esperando la valoración de la discapacidad, niños pendientes de cita en atención temprana que tienen que esperar entre 3 meses en Huesca y en Zaragoza y 1 mes en Teruel, y podríamos seguir así con muchos más servicios. Hay maltrato institucional y en esta Cámara hemos acordado acabar con ese maltrato institucional y no se está haciendo. Y eso es un síntoma de que algo no funciona. Y lo que plantea Izquierda Unida es que se ataje esos problemas, que se atajen desde la responsabilidad de gestión. Y eso evitará que se cronifiquen desigualdades y que se cronifiquen más problemas todavía. Necesitamos una política de derechos sociales mucho más ambiciosa, señor Lambán. Hablan del autogobierno, cumplan lo que dice el Estatuto.
ocupen el espacio del autogobierno para garantizar los derechos sociales, más allá de pedir recurrentemente recursos fuera. Eso significa, en primer lugar, garantizar las políticas de prevención de la pobreza. Hemos debatido mucho con la consejera y con usted también sobre la actual prestación complementaria aragonesa del ingreso mínimo vital, que usted ayer ni citó en su discurso. Amplíen esa prestación para superar la precariedad vital y la pobreza. Amplíen esa prestación y sean valientes porque es su competencia. Eso sí es autogobierno, las rentas garantizadas. Necesitamos aprender de lo vivido. Y esa es una propuesta que le hago. Modifiquen ya la reglamentación de la prestación complementaria. Y aprender de lo vivido requiere también desarrollar un sistema de cuidados que supere las bases patriarcales de la actual organización de los mismos. Y eso implica el concurso de lo público. Y eso implica la intervención directa, donde el sector público y su gestión debe ser la columna vertebral. Y para eso, que tardaremos mucho en llegar, señor Lambán, hay que empezar a dar pasos. Pero es que el primero, necesariamente, señor Lambán, tiene que ser modificar el decreto que rige ahora las condiciones básicas en servicios sociales, que es del año 92, anterior a la ley de dependencia. Ratios de cuidadoras en residencias y condiciones mínimas. Lo hemos aprobado en innumerables ocasiones. No han hecho nada, señor Lambán. Modifíquenlo. Dos propuestas le digo. Modifique el reglamento de la prestación complementaria y el tema del decreto 111 del 92. Dos, no va a dar tiempo a mucho más. Pero es que, señor Lambán, hay más cuestiones. En materia educativa, usted decía, hemos incrementado, hombre, los derribos de la derecha cuando gobierna son evidentes, pero lo que hay que hacer es cumplir con los acuerdos. Usted firmó conmigo un acuerdo que decía que había que llegar al 5% y de lo que supone el PIB aragonés, y hoy estamos por debajo del porcentaje que supone para con el PIB la inversión en educación de cuando lo firmamos. Y el otro día, además, votaron en contra de lo que usted y yo habíamos acordado en su propio grupo. En fin, hablamos de política de reducción de ratios, señor Lambán, y no haga falta, no haga mezclas ni medias, medio rural, medio urbano. Vamos a analizar los ratios por distrito escolar y vamos a analizar lo que sucede ahí. Hablamos de la necesidad de incrementar las horas, la orientación, de rebajar las horas lectivas para mejorar también la capacitación de los docentes y atender a las necesidades del alumnado de otra manera. Y siguen sin planificar una cuestión que a nosotros nos parece preocupante, siguen sin planificar qué vamos a hacer ante el reto demográfico. Y fíjese, hablaba usted de la convivencia pacífica de la concertada, de que no hay conflictos, pero en esta tierra se van a cerrar 17 aulas públicas en zonas, mientras se mantienen en muchas de ellas se van a mantener aulas concertadas. Explíqueme por qué cerramos aulas públicas y mantenemos conciertos en las mismas zonas escolares. De todas estas cosas quiere hablar la Izquierda Unida en este debate. Y hay poco tiempo ya para cumplir con todas estas cuestiones, pero hay que hacerlo, señor Lambán, porque no es un compromiso con Izquierda Unida solo, también es un compromiso en este caso con la comunidad docente. Lo que debemos hacer necesariamente, en cualquier caso, es analizar el reto demográfico. Y eso es una propuesta que le lanzo que deberíamos de plantearnos ya. Y la salud es otra de las políticas que requieren una revisión profunda y estructural. No han querido acometerla. Apuestan por el mismo modelo y plantean la telemedicina como solución a muchos problemas que requieren no de profesionales exclusivamente, también de cambios en la gestión, cambios en la planificación, cambios en el modelo, que son crónicos y que son recurrentes. Tenemos un modelo, lo hemos dicho muchas veces, hospitalocéntrico, en el que estamos centrados en atender patologías y debemos caminar hacia otro que se centra en la salud y a la prevención. Y hay mucho camino que recorrer y lo sabemos, pero bueno, de momento empiecen a cumplir lo que dice el Plan de Salud 2030, por lo menos. Es que ni siquiera eso, porque con peonadas no vamos a resolver problemas estructurales y con concertación tampoco. Le volvemos a plantear dos cuestiones muy rápidas. 25% del total del gasto sanitario para atención primaria y garantía de gerencia propia para atención primaria, señor Lambán. Otras dos propuestas que le hago en este debate. Le hemos solicitado también que internalice. Hablábamos de la limpieza, que están empezando las movilizaciones. Hablamos también del transporte sanitario, que no sabemos al final en qué va a quedar. Y con respecto a la carencia de facultativos, otra propuesta que le lanzo, que hagamos un estudio sobre cómo afecta la sanidad privada en el ámbito de la competición por los profesionales y una proyección de lo que supondría para las capacidades del sistema acabar con la segunda actividad. Vamos a hacer ese análisis, vamos a tenerlo por lo menos. Y si hablamos de carencias y prioridades, ¿qué decirle de vivienda? Lo debatía el otro día con el consejero. En 8 años, 12 adquisiciones de viviendas, 27 se van a construir, se han empezado a
construir en Huesca y 35 rehabilitadas de camineros. Pero de momento eso es lo que hay, el balance de 8 años. Cumplan, por lo menos, con la Ley 1016 en lo que respecta a emergencia habitacional y garanticen el derecho a techo. Los derechos, señor Lambán, no se garantizan firmando pactos que luego no se cumplen, se garantizan aprobando leyes y cumpliéndolas, porque de lo contrario, al final, la frustración y el desamparo actúa como disolvente a la democracia y abre la puerta a las salidas reaccionarias. Hoy hemos escuchado alguna de ellas. Y eso es preocupante. Desde la sanidad a la cultura, ámbito, además, del que usted ayer habló como marca y no como derecho, ámbito en el que vuelven a relegar la Ley de Derechos Culturales a un nuevo pacto. Hasta los cuidados y el derecho a techo son competencias propias de los y las aragoneses y su Gobierno. Y ustedes deben actuar para legislar y cumplir las leyes poniendo en el centro los derechos de las personas a las que dan respuesta esos servicios públicos y hacerlo además desde una óptica común, colectiva y solidaria, que garantice que su cumplimiento gracias al esfuerzo justo y sostenible de cada cual según sus capacidades. Y permítame que incorpore también en estos derechos el derecho a un medio ambiente sano, que es un derecho humano y una necesidad que también hay que cumplir, señor Lambán, incorporando la sostenibilidad al conjunto de políticas de forma transversal. Esperábamos en esta legislatura una ley de cambio climático que no ha llegado y no va a llegar. Y para garantizarlos, y acabo ya, 1 minuto o 2 minutos, presidente, para hablar de fiscalidad, porque claro, todo esto implica esa solidaridad, ese esfuerzo común y colectivo. Y eso exige superar el déficit estructural que tenemos de entre 150 y 400 millones todos los años entre ingresos y gastos, más allá de las transferencias que nos vienen de fuera, que, por cierto, están siendo muchas a lo largo de esta legislatura. Pero necesitamos abordar esos principios de justicia, de igualdad y de solidaridad y trasladarlos también al ámbito de la contribución hacia lo público de forma justa y sostenible y solidaria. Y usted ha planteado varias cuestiones. Y lo primero que le va a decir Izquierda Unida es que nos parece bastante desleal que después de haber cruzado varias propuestas, haber debatido y no saber cuál era la propuesta que usted iba a plantear hoy, cuando el Gobierno sí sabe cuál es la propuesta que planteamos los grupos y sí sabía también, antes de empezar este debate, qué es lo que usted iba a decir hoy en materia fiscal. En cualquier caso, no vamos a rehuir el debate, como no rehuiremos ninguno. Izquierda Unida le pidió varias cuestiones, le propuso varias cuestiones. Un horizonte claro de incremento de la progresividad, evitando que las rentas hasta 35.000 euros siguiesen aportando más porcentualmente que el resto, es decir, garantizando una rebaja a esas rentas que además repercutiría en las de después y después de ello, un incremento de la progresividad, es decir, un incremento de los tipos de los siguientes tramos, incorporando algún tramo nuevo. Lo que usted ha dicho se queda, como bien decía, lejos, porque no es la nuestra, a medias en nuestra propuesta. Y a mí lo que más me preocupa son dos cuestiones. ¿Ustedes van a proponer incrementar los tipos a las rentas más altas? ¿Le he entendido? ¿Le he querido entender que sí? Dígame cuánto. Y segundo, esta medida, ¿qué impacto económico va a tener sobre el total de la recaudación? Porque esa es la siguiente cuestión. Hay que garantizar que de esta reforma salimos con capacidad fiscal suficiente, con recursos suficientes para no arrojar un saldo negativo. Izquierda Unida le propuso varias cuestiones. Recuperar lo que ustedes reformaron en 2018 de sucesiones, serían 50 millones. Recuperar el impuesto al cable, que eso también arrojaría por lo menos 1 o 2 millones. Y varias propuestas en materia ambiental, fundamentalmente y la más importante, esa tasa que usted ha anunciado hoy a los desarrollos renovables de más de 10 megavatios, nunca aplicable al autoconsumo, a las comunidades energéticas y al modelo cooperativo. Y yo le pregunto con respecto Concluya, a esto. por favor. Sí, acabo ya. Que nos detalle, primero, el impacto de cada una de las medidas que usted ha propuesto para saber cuál es el balance neto global. Y ya le adelanto que analizaremos muchísimo esa propuesta que usted ha hecho con respecto a sucesiones, con la que no vamos a estar de acuerdo casi con total seguridad, y le insto a que desarrolle ese impuesto, esa tasa a los grandes desarrollos energéticos en esta legislatura. Señor Lambán, en esta legislatura. Dígame si lo va a hacer o no lo va a hacer, porque desde luego de esto en buena medida va a depender la capacidad pública para dar respuesta a todos esos retos de los que hablaba, que yo creo que ustedes no están sabiendo leer a medio y largo plazo como se merecen. Gracias, señor Sanz. Señor presidente.